El trágico fallecimiento de Gene Hackman ha estado rodeado de misterio desde el principio, pero los acontecimientos recientes han agravado la situación hasta convertirla en algo mucho más oscuro y desconcertante. La muerte de Hackman, ya rodeada de extrañas circunstancias, solo se ha vuelto más inquietante. Apenas 24 horas después de que su ex guardaespaldas publicara un vídeo críptico sobre los últimos días del actor, ese mismo guardaespaldas fue encontrado muerto en circunstancias sospechosas. ¿Qué información sorprendente estaba a punto de revelar? ¿Qué verdades impactantes podría haber descubierto? ¿Y por qué el FBI sigue ocultando información sobre el caso de Hackman? ¿Se trata solo de una serie de acontecimientos coincidentes o alguien está trabajando activamente para evitar que la verdad salga a la luz? El relato oficial de la muerte de Hackman parece bastante simple: una leyenda de Hollywood, de 95 años, que vive una vida tranquila jubilada con su esposa, Betsy Arakawa, en Santa Fe. Pero cuando las autoridades llegaron a su casa, lo que descubrieron convirtió la historia en algo mucho más siniestro de lo que cualquiera podría haber anticipado. No había señales de entrada forzada, ni causa aparente de muerte, y el cronograma presentado por las autoridades fue completamente inconsistente. Aún más extraño, el marcapasos de Hackman registró el último latido de su corazón el 17 de febrero, pero su cuerpo permaneció sin ser descubierto durante 9 días completos. Su esposa, Betsy, fue encontrada en otra parte de la casa, cerca de un mostrador lleno de pastillas esparcidas. El perro de la pareja estaba encerrado en un armario, muerto de hambre y sin poder escapar. ¿Por qué no se realizó ninguna llamada de emergencia? ¿Por qué nadie lo revisó antes? ¿Y por qué, apenas un día después de que apareciera un vídeo que insinuaba las verdades ocultas detrás de la muerte de Hackman, su ex guardaespaldas fue encontrado muerto? Desde el principio, la narrativa oficial fue, en el mejor de los casos, vaga. Las autoridades informaron que tanto Hackman como Arakawa fallecieron en circunstancias misteriosas, pero su patrimonio no mostró signos de alteración. No había indicios de robo y no se habían robado objetos de valor, nada que sugiriera alguna interferencia externa. Las teorías que sugerían una intoxicación por monóxido de carbono se descartaron rápidamente después de que las pruebas resultaron negativas, lo que dejó a todos preguntándose si no hubiera peligro ambiental ni signos inmediatos de angustia física, que podría haber sucedido realmente en esa casa. Aún más escalofriante es que, según los informes, el cuerpo de Hackman fue encontrado en estado momificado, como si hubiera estado muerto durante días antes de ser descubierto. Esto coincidió con los datos del marcapasos, que dejaron de registrarse el 17 de febrero, lo que generó una pregunta crucial: si Hackman murió el día 17, ¿por qué nadie pudo controlarlo durante más de una semana? ¿Qué pasó durante esos 9 días perdidos? En cuanto a Betsy Arakawa, su cuerpo fue encontrado por separado, pero las autoridades no pudieron confirmar si falleció antes o después de su esposo. Si había sobrevivido a la muerte de Hackman, ¿por qué no pidió ayuda? No se hicieron llamadas de socorro, no se reportaron emergencias médicas y no hubo comunicación desde la casa de ninguna forma. La presencia de pastillas cerca de su cuerpo plantea aún más preguntas: ¿las tomó intencionalmente o hubo algo más nefasto en juego? Otro detalle preocupante fue el estado de su perra, Cena. La pareja tenía 3 perros, pero solo uno, Cena, fue encontrado encerrado en un armario, privado de comida y agua durante días. Los otros 2 perros fueron encontrados deambulando por la propiedad, aparentemente ilesos. ¿Por qué solo un perro fue confinado de esa manera? ¿Estaba encerrado para ocultar algo o había un propósito más oscuro detrás de su confinamiento? Se sabía que la pareja tenía amigos, familiares e incluso un cuidador, pero nadie se molestó en controlarlos durante su ausencia. Las autoridades afirman que Hackman y Arakawa preferían su privacidad y vivían aislados en Santa Fe, un lugar donde sus vecinos rara vez los veían. Pero incluso las personas más solitarias tienen rutinas, llamadas telefónicas, entregas o alguna otra forma de contacto. El hecho de que nadie haya intentado controlarlos durante toda una semana no solo es inusual, sino que levanta serias sospechas sobre la verdadera naturaleza de sus muertes. Para hacer la situación aún más enigmática, los resultados de las pruebas toxicológicas se han retrasado misteriosamente. Es un procedimiento estándar realizar pruebas forenses cuando una persona mayor muere inesperadamente, pero estos resultados no se han divulgado en su totalidad y las autoridades se han mantenido en silencio. ¿Qué se encontró en sus sistemas? ¿Se podrían haber administrado sustancias que pasaron desapercibidas? ¿O hay otra razón por la que las autoridades ocultan esta información crucial?
Y justo cuando parecía que el misterio no podía volverse más oscuro, la muerte repentina del ex guardaespaldas de Ackman añadió otra capa de intriga. El hombre, que probablemente conocía detalles íntimos sobre la vida de Ackman, su seguridad y potencialmente incluso los acontecimientos que rodearon su muerte, falleció apenas un día después de publicar un vídeo en línea en el que hablaba de lo que sabía. Según se informa, el vídeo contenía revelaciones sorprendentes sobre los últimos días de Ackman, sus conexiones ocultas y posiblemente incluso pistas sobre la participación del FBI. Si bien los detalles sobre el vídeo son escasos, quienes lo vieron sugirieron que contenía información explosiva que podría resolver el misterio. Cuanto más se profundiza en este caso, más insondable se vuelve. Un querido actor y su esposa fueron encontrados muertos en circunstancias extrañas, un armario cerrado con llave, registros faltantes, resultados toxicológicos retrasados y ahora un ex guardaespaldas que podría haber tenido las respuestas ya no está vivo para hablar. La pregunta más importante sigue siendo, ¿qué sabía el guardaespaldas de Ackman? ¿Fue su repentina muerte un intento deliberado de silenciarlo antes de que la verdad finalmente saliera a la luz? Un nuevo e impactante giro en el misterio de la muerte de Gene Ackman. Lo que alguna vez se consideró un evento trágico y desafortunado ahora se ha convertido en algo mucho más oscuro y desconcertante. La muerte del legendario actor Gene Ackman, que muchos creían que era una muerte natural, ha dado un giro impactante que plantea más preguntas que respuestas. El último acontecimiento, un rumor de que el ex guardaespaldas de Ackman también falleció en circunstancias misteriosas, ha alimentado aún más especulaciones. Aunque esta afirmación sigue sin confirmarse, está ganando terreno rápidamente. Algunas fuentes sugieren que el guardaespaldas de Ackman estuvo a punto de revelar algo explosivo, mientras que otras creen que su muerte no fue un mero accidente. ¿Pero qué pasó realmente? La gran pregunta es, ¿su muerte silenció a alguien que estaba a punto de exponer algo crucial? La llamada telefónica que lo cambia todo. La trama se complica con una sorprendente revelación: un médico de Santa Fe, el Dr. Jose Achil, ha declarado públicamente que recibió una llamada telefónica de la esposa de Ackman, Betsy Arakawa, el 12 de febrero, un día entero después de la hora de su muerte registrada oficialmente. El Dr. Chill, que dirige Cloudberry EAL, contó el momento en que Arakawa llamó a su clínica para cancelar una cita, alegando que su marido no se sentía bien. Esta revelación plantea un punto crítico: si Arakawa realmente hizo esa llamada telefónica el 12 de febrero, significaría que estaba viva después de la fecha oficial de su muerte, el 11 de febrero. Esto contradice directamente el cronograma presentado por las autoridades y sugiere que el cronograma tenía fallas significativas o fue manipulado deliberadamente. ¿Qué quiere decir esto? Las posibilidades son escalofriantes y nos dejan luchando por encontrar respuestas. ¿Posibilidades inquietantes? ¿Qué pasó realmente? Una teoría que circula es que el cronograma oficial es simplemente incorrecto. Quizás hubo una confusión en el informe de sus muertes y, de hecho, Arakawa falleció más tarde de lo indicado anteriormente. Pero si este es el caso, ¿por qué no se ha hecho ningún intento por aclarar la situación? Si las autoridades cometieron un error genuino, ¿por qué no ha habido una corrección? La segunda teoría es mucho más siniestra: alguien más podría haber estado usando el teléfono de Arakawa. Si ya había fallecido o estaba incapacitada, ¿quién hizo esa llamada y por qué? ¿Podría ser que alguien estuviera tratando de crear la ilusión de que Arakawa todavía estaba vivo, para ocultar una verdad más inquietante? Si es así, ¿qué están tratando de ocultar? También existe una posibilidad más oscura que no se puede ignorar. ¿Qué pasaría si Arakawa todavía estuviera viva durante días después de la muerte de Ackman y se quedara sola en la casa sin nadie que la ayudara? ¿Podría haber estado aislada, sufriendo y demasiado débil para pedir ayuda, sin que nadie la vigilara? Si esto es cierto, no estamos ante una muerte cualquiera sino una situación profundamente inquietante. La muerte de una mascota y las implicaciones más oscuras. El misterio que rodea a Ackman y Arakawa se profundiza con un detalle escalofriante sobre su perro, Cena. Cuando se descubrieron sus cuerpos, se reveló que Cena había estado encerrada dentro de un armario durante días sin comida ni agua, y finalmente sucumbió a la deshidratación. Una necropsia confirmó la trágica muerte del perro, pero aquí está el giro: la línea de tiempo sugiere que Cena debe haber sido confinada mientras Ackman y Arakawa todavía estaban vivos. Entonces, ¿quién encerró al perro y por qué? Si Ackman y Arakawa estuvieran en peligro, ¿habrían confinado a su propia mascota en un armario? ¿O había alguien más en la casa en ese momento, alguien que encerró deliberadamente al perro antes de irse?
Las preguntas que rodean este detalle sugieren que hay más en este caso de lo que parece. El patrimonio y los motivos ocultos. Añadiendo otra capa de complejidad al caso está el importante patrimonio de Ackman, valorado entre 62 y 80 millones de dólares. Su testamento dejó todo a su esposa, Arakawa, pero si ella hubiera fallecido antes que él, la fortuna no tendría heredero directo. Esto ha desencadenado una feroz batalla legal, en la que los hijos de Ackman, que no fueron mencionados en su testamento, ahora compiten por reclamar el patrimonio. Pero aquí es donde las cosas se vuelven sospechosas. Si alguien quisiera manipular la línea de tiempo para obtener ganancias financieras, tendría un motivo directo para asegurarse de que la muerte de Ackman se registrara antes que la de Arakawa. ¿Se modificó la línea de tiempo en un intento de influir en quién heredaría la riqueza de Ackman? La situación se vuelve aún más preocupante si se tiene en cuenta que Ackman había padecido la enfermedad de Alzheimer avanzada en sus últimos años. Las personas más cercanas a él dicen que Ackman era mentalmente frágil y dependía completamente de Arakawa para tomar decisiones por él. Arakawa gestionaba tanto su patrimonio como sus finanzas, lo que plantea una pregunta inquietante: ¿Ackman estaba realmente consciente de lo que sucedía a su alrededor? ¿Podría haber sido influenciado, engañado o incluso aprovechado en sus últimos años? De ser así, explicaría la confusión que rodea a su patrimonio y la naturaleza enredada de sus últimos días. Cuanto más excavas, más oscuro se vuelve. Cuanto más se profundiza en este caso, más se desmorona la historia oficial. La repentina y misteriosa muerte de un guardaespaldas que podría haber tenido respuestas cruciales. Una llamada telefónica que desafía la cronología de la muerte de Arakawa. El perro encerrado que sugiere que había alguien más en la casa. Un patrimonio multimillonario atrapado en un lío legal. Y un hombre que lucha contra el Alzheimer, posiblemente sin darse cuenta del caos que se desarrolla a su alrededor. A medida que reunimos estos detalles, sigue surgiendo una pregunta: ¿quién se beneficiaría más de la muerte de Ackman y por qué todavía hay tantas preguntas sin respuesta? La conexión Epstein, una teoría que no desaparecerá. En un giro aún más extraño, la muerte de Ackman parece coincidir con la publicación final de los archivos de Jeffrey Epstein, un acontecimiento importante que ha agitado a toda marcha a la comunidad de la teoría de la conspiración. Durante años, la gente ha especulado sobre qué personas de alto perfil podrían aparecer nombradas en estos documentos, que supuestamente vinculan a figuras poderosas con la infame y controvertida red de Epstein. ¿Podría la muerte de Ackman estar relacionada con esta tan esperada publicación de archivos? La coincidencia es difícil de ignorar y está alimentando teorías que sugieren que hay mucho más en el fallecimiento de Ackman de lo que cualquiera podría haber imaginado. A medida que el misterio se profundiza, la verdad sigue siendo difícil de alcanzar y cada nueva revelación añade otra capa a una historia que no es nada sencilla. La publicación de ciertos archivos ha causado conmoción en los círculos políticos y de entretenimiento, exponiendo nombres sorprendentes y conexiones inquietantes. Sin embargo, muchos creen que no todos los enumerados saldrán a la luz, y aquí es donde el nombre de Gene Ackman se ha convertido en un punto focal. Algunos teóricos sostienen que la muerte de Ackman estuvo lejos de ser una mera coincidencia. Especulan que poseía información confidencial que lo convertía en una responsabilidad o estuvo directamente involucrado en documentos que habrían atraído una atención significativa no deseada. La posibilidad de que Ackman, después de haber pasado décadas entre la élite de Hollywood, haya estado al tanto de secretos peligrosos ha provocado considerables especulaciones. Muchos creen que Ackman fue silenciado antes de que pudiera hablar. Una teoría viral sugiere que en sus últimos años, Ackman había planeado revelar algo innovador. Esta afirmación se ve alimentada principalmente por el secreto que rodea a sus archivos personales, los discos duros desaparecidos de su casa y la inesperada participación del FBI en la investigación. Ackman tenía información que podría haberlo vinculado a él o a alguien cercano a él con la red de Jeffrey Epstein. Si es así, ¿hubo alguna razón deliberada para que su muerte ocurriera justo cuando la verdad estaba a punto de ser expuesta? Las circunstancias ciertamente llaman la atención. El momento de las complicaciones de su patrimonio, la confusión que rodeó su muerte y la desaparición de evidencia digital apuntan a la posibilidad de que Ackman estuviera siendo monitoreado de cerca antes de su fallecimiento. Añadiendo más leña al fuego está Randy Quaid, un veterano de Hollywood conocido por hacer afirmaciones audaces sobre un sistema oculto que controla la industria. Quaid insiste en que la muerte de Ackman no fue un accidente sino más bien un asesinato calculado diseñado para silenciarlo. Esta no es la primera vez que Quaid plantea este tipo de preocupaciones.
A lo largo de los años, ha hablado sobre un grupo secreto al que se refiere como los Hollywood Starbackers, una facción que, según él, apunta a celebridades que se convierten en un lastre. Quaid ha establecido paralelismos entre la muerte de Ackman y otras muertes inexplicables de celebridades, como las de Heath Ledger y Brittany Murphy. Ambos actores murieron en circunstancias sospechosas y sus informes médicos dejaron muchas preguntas sin respuesta. Ledger, conocido por sus intensas actuaciones, falleció por lo que se consideró una sobredosis accidental, pero muchos creen que hubo fuerzas externas involucradas. De manera similar, la repentina y extraña muerte de Murphy, seguida por el igualmente misterioso fallecimiento de su esposo apenas unos meses después, ha levantado sospechas durante mucho tiempo. Quaid sugiere que Ackman era simplemente el último de una larga lista de estrellas que tal vez sabían demasiado o eran vistas como potenciales denunciantes. Pero aquí está la pregunta apremiante: si Ackman fue realmente un objetivo, ¿quién se benefició de su muerte? Algunos argumentan que no se trataba únicamente de los archivos de Epstein. A pesar de su retiro de la actuación, Ackman había mantenido profundos vínculos con los círculos poderosos de Hollywood durante décadas. ¿Podría ser que Ackman supiera más de lo que nadie jamás se dio cuenta sobre algunos de los escándalos más oscuros en la historia del entretenimiento? Y si lo hizo, ¿se orquestó su muerte para garantizar que esos secretos permanecieran enterrados? Alternativamente, algunos creen que la conexión con Epstein fue simplemente una distracción conveniente, una forma de explicar una agenda más profunda y oculta. Los negocios financieros personales de Ackman han levantado sospechas, especialmente con informes que sugieren que el FBI estaba interesado en algunos de sus activos extraterritoriales. ¿Podría la muerte de Ackman haber tenido menos que ver con Epstein y más con riquezas ocultas, acuerdos secretos o figuras de alto perfil que intentaban proteger sus propios intereses? Cuanto más descubrimos, menos piezas logran encajar en una narrativa coherente. Luego, existe la posibilidad más escalofriante de todas, que la muerte de Ackman no sea un incidente aislado, sino parte de un patrón más amplio y preocupante. Si bien existen explicaciones más convencionales, ¿realmente se sostienen bajo escrutinio? Aunque las teorías que rodean la muerte de Ackman pintan un cuadro de conspiraciones oscuras y encubrimientos de alto perfil, otros argumentan que la verdad podría ser mucho menos siniestra, aunque igualmente inquietante. Algunos sugieren que el fallecimiento de Ackman, aunque misterioso, podría haber sido simplemente un trágico accidente, un caso desafortunado de vejez, complicaciones médicas y el curso impredecible de la vida. Incluso si nos inclinamos hacia una explicación más racional, los detalles que rodean su muerte todavía no cuadran del todo. La teoría más simple es que, a los 95 años y padeciendo Alzheimer, Ackman murió por causas naturales. Su esposa, devastada por su muerte, podría haber sufrido una sobredosis sin darse cuenta o no haber podido buscar ayuda a tiempo. La enfermedad de Alzheimer, especialmente en sus últimas etapas, puede provocar confusión grave, desorientación y un mayor riesgo de emergencias médicas repentinas. A su avanzada edad, Ackman se encontraba sin duda en un estado frágil, y es totalmente plausible que sufriera un evento médico, como un derrame cerebral o un paro cardíaco, mientras estaba solo en casa. Pero esta teoría también plantea preguntas que siguen sin respuesta. Si Ackman falleció primero, ¿por qué su esposa, Arakawa, no pidió ayuda? ¿Estaba demasiado abrumada por el dolor para actuar? ¿O ella misma quedó tan desorientada que no podía pensar con claridad? Y si este fuera el caso, ¿cómo se explican las pastillas esparcidas encontradas cerca de su cuerpo? Algunos han especulado que, consumida por el dolor por la pérdida de su pareja de toda la vida, Arakawa pudo haber tomado una sobredosis intencional, una decisión desgarradora que tomó en lo más profundo de su dolor. Pero hay múltiples fallas en esta teoría. Por un lado, no se ha hecho pública ninguna causa oficial de muerte de Arakawa y sus resultados toxicológicos siguen sin publicarse. Además, si realmente se estaba preparando para quitarse la vida, ¿por qué no dejó ninguna nota? En la mayoría de estos casos, las personas suelen dejar algún tipo de cierre, ya sea un mensaje o una despedida. En este caso no se encontró nada. Luego está el perro. Uno de los aspectos más inquietantes de la narrativa oficial es el descubrimiento de la perra de Ackman y Arakawa, Cena, encerrada dentro de un armario, muerta de hambre y sin agua durante días. Este detalle por sí solo pone en duda la teoría del accidente trágico. Si Ackman y Arakawa murieran repentinamente, ¿quién podría haber encerrado al perro en el armario? Si Arakawa estaba viva después de la muerte de Ackman, ¿por qué no soltó al perro? Si sus muertes fueron el resultado de causas naturales,
¿Por qué se confinó a un perro mientras que los otros dos quedaron en libertad? Este detalle sugiere una acción intencional. Alguien colocó deliberadamente al perro en el armario y cerró la puerta con llave. ¿Pero quién hizo esto y por qué? También se ha planteado la teoría del peligro ambiental. Algunos han especulado que la pareja pudo haber estado expuesta a una toxina de acción lenta, como monóxido de carbono, esporas de moho u otra amenaza ambiental oculta que provocó que su salud se deteriorara durante un periodo de días. Si bien se ha descartado la intoxicación por monóxido de carbono, otras toxinas, como el moho, pueden causar daños neurológicos graves y problemas respiratorios con el tiempo. Si su casa estaba contaminada con moho tóxico, podría explicar por qué Ackman y Arakawa se debilitaron demasiado para pedir ayuda. Sin embargo, no se encontraron signos inmediatos de contaminación ambiental en su casa y los investigadores han evitado discutir los peligros potenciales en sus informes. La participación del FBI en el caso de Ackman solo aumenta el misterio. Las fuerzas del orden no suelen involucrarse en muertes naturales a menos que haya algo más en juego. Entonces, la pregunta sigue siendo, si la muerte de Ackman fue solo un trágico accidente, ¿por qué el FBI guarda secretos? Incluso eliminando las teorías de conspiración más dramáticas, los hechos no coinciden. La muerte de Ackman sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes de Hollywood, y hasta que toda la verdad salga a la luz, las especulaciones seguirán creciendo. Gracias por mirar. Si te gustó esto, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte. Estén atentos para más contenido cautivador en el próximo vídeo.